capítulo 4. Los primeros 3 versículos de esta porción de la palabra de Dios. Pasaje, hermanos, que les invito leamos en voz alta. Efesios 4, del 1 al 3. Lo leemos juntos, hermanos. Dice la palabra así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar. Nuevamente, Padre, nos dirigimos a ti para darte gracias por el privilegio tan grande que nos das de leer lo que tu Espíritu Santo inspiró en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, para que trascendiendo el tiempo, esta porción escritural que leyeron los creyentes de Éfeso un poco antes del año 68 de la era cristiana, en el año 2012, en su primer domingo, la iglesia Betel reunida, lo podemos leer y obtener de ella el mensaje que tú tienes para nosotros. Por este privilegio te agradecemos y alabamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Tienen, hermanos, en su boletín el tema que vamos a exponer hoy, precisamente en la división de nuestro programa. Bajo proclamación de la palabra está la cita, después el título del tema y el expositor, en este caso un servidor. La base de la unidad espiritual. Al respecto, hermanos, y para iniciar la exposición de la palabra, digo lo siguiente: para llevar a cabo una empresa, cualquiera que éste sea, se necesita erogar, gastar, tener dinero. Para una empresa, entonces, el dinero es una base, es una base. Si de monumentos se trata, ¿cuántos monumentos conocemos, hermanos? Si de monumentos se trata, sabemos que todos tienen un pedestal que los sostiene. El pedestal es la base del monumento. Si nos referimos a edificios, estos no están sobrepuestos sobre el terreno. Se tiene que escarbar y, según las dimensiones requeridas, construir los cimientos que han de sostener el edificio. Los cimientos respecto a una construcción se constituyen en su base. Entendido lo que es una base, lo que sostiene, ¿verdad, hermanos? Edificio, cimiento, monumento, pedestal, una empresa, el dinero con el que se va a echar a andar. Todo esto es hablar de base. Entendido lo que es una base, añado que la unidad de los creyentes
Acuérdense que nuestro tema dice la base de la unidad espiritual. La unidad de los creyentes y de la Iglesia fue de un interés central en nuestro Señor Jesús. Tan es así que en su oración intercesora le oímos decir: Padre, que sean uno. Se refería a los seguidores de él en ese tiempo, que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta es la unidad que las Sagradas Escrituras señala. Por otra parte, lo espiritual que se alude en el tema, recordemos la base de la unidad espiritual. Lo espiritual que se alude en el tema tiene que ver con el hecho de que el texto habla de la unidad del Espíritu. Fíjense lo que dice, hermanos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Está con mayúscula. Refiriéndose la unidad del Espíritu con mayúscula a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo dicho hasta ahora, hermanos, me autoriza exponer la palabra de Dios en este culto de inicio de año a partir del tema la base de la unidad espiritual. El texto nos señala tres aspectos de la unidad espiritual. A continuación los desarrollo. Fíjense lo que dice, hermanos. Estamos en Efesios 4, mantengamos la escritura abierta allí, para ver cuál es la base, hermanos, de la unidad espiritual. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Para desarrollar, hermanos, esta primera base, la base de la humildad, acuérdense que la base de la unidad espiritual es nuestro tema. Y la primera base que estamos señalando es el de la humildad. Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Enfatizo la primera parte, con toda humildad. Hermanos, el estilo del apóstol San Pablo, creo que sin ser teólogo, cualquier cristiano estudioso lo puede captar, entender, pero lo vamos a enfatizar un poco. El apóstol San Pablo, hermanos, en todos sus escritos, desde Romanos, que es la primera carta que escribe, incluyendo Efesios, que hemos leído sus primeros 3 versículos, primero el apóstol plantea todo lo que llamaríamos la cuestión doctrinal, lo que todo mundo debe entender, los conceptos que deben conquistar su mente y su corazón. Por ejemplo, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, todo mundo lo debe entender. Que en ese escoger de Dios el Espíritu Santo tuvo su parte, el Padre tuvo su parte, el Hijo tuvo una parte importante en ese escoger de Dios. Y que el hombre es un pecador, muertos en delitos y pecados, capítulo 2, por ejemplo. Y cuando termina el apóstol, hermanos, la parte, el marco doctrinal, cuando termina la parte de la enseñanza que todo mundo debe entender en su mente, su corazón sea conquistado, entonces viene y continúa el apóstol en todas sus cartas, incluyendo Efesios, lo que algunos denominan la
parte práctica. Término que no me gusta, pero se usa. Dice el doctor Wolters, es falsa la división entre teóricos y prácticos. Hermanos, entonces cuando el apóstol empieza el capítulo 4, él está entrando en la parte donde todo creyente que leyó su carta, los primeros 3 capítulos ya entendidos, entonces todo mundo entiende que Cristo o Dios en Cristo, como dice el 2:10 de Efesios, hemos sido criados en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, hay un mundo nuevo de gente. Hay gente que constituyen un mundo nuevo. Otra palabra, una comunidad nueva, a partir de hombres nuevos, a partir de mujeres, de jóvenes nuevos, hay una sociedad nueva. Y esa sociedad nueva, ¿quién lo constituye o quién es o qué nombre le vamos a llamar? Es, hermanos, su iglesia. La iglesia es la nueva comunidad. Entonces, hermanos, esta iglesia, hermanos, es la estructura establecida por Dios para que estemos en una sintonía común, hermanos. Una estructura, cuando yo utilizo esa palabra, tengo en mi mente y me refiero, por ejemplo, a la familia, a la escuela, al trabajo, a la iglesia. Y hablando de la iglesia, entonces Dios pone a la estructura llamada iglesia para ser modelo de todas las demás, para que a partir de lo que es la iglesia o cómo debe conducirse la iglesia, entonces todos los demás tomen base a partir de ese modelo para conducirse. Pero para lograr esto, hermanos, entonces el apóstol San Pablo dice, versículo 2 del 4 de Efesios, con toda humildad y mansedumbre. La base de la unidad espiritual. Una de las bases que estamos señalando, hermanos, es la humildad. Ustedes saben que esa cualidad, hermanos, no es fácil. Escudriñen su mismo corazón, en su propio corazón. No es fácil, hermanos, ser humildes. Es imposible, humanamente hablando, ser humildes. Fíjense, hermanos, en la cultura griega, eso que están los era parte de la cultura. Entre los griegos no se utilizaba la palabra humildad. Y cuando se utilizaba la palabra humildad, siempre iba añadida con otro término, con otro vocablo, con otra palabra, y que siempre señalaba el concepto que en la mente de la gente no cristiana del tiempo de San Pablo tenía. Por ejemplo, humildad es de serviles. Humildad es de gente miserable. Humildad es de esclavos. Repetimos, hermanos, en la cultura griega la palabra humildad no aparecía, porque hablar de humildad era hablar de miserables, de rastreros, de blanduchos, como decía Federico Nietzsche, blanduchos como merengue.
Entonces, hermanos, la palabra humildad es introducida como vocabulario en la nueva comunidad, en los que han entendido que su salvación se origina en la gracia de Dios, como dice en el 2:8 de Efesios. La palabra en el original, hermanos, es tapinotes. Tapinotes es el que se traduce como humildad. Repito, era un vocabulario que se introdujo con una nueva distintiva, con una nueva concepción, a partir, hermanos, de la vida de los cristianos que conformaban la iglesia. Nada más quiero citar dos, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. Lo utiliza él para una nueva forma de ser, a partir de una nueva actitud interna en el corazón. Por eso estamos hablando de la unidad espiritual. Miren, hermanos, todo mundo habla de unidad. Los hermanos de las iglesias pentecosteses promueven la unidad a diestra y a siniestra. Y cuando se reúnen las diferentes iglesias en X lugar, llámese presbiteriano, llámese metodista, llámese nazareno, llámese pentecostés, llámese bautista, llámese asambleas de Dios, entonces los hermanos quieren que todo mundo sea como la iglesia pentecostés. ¿Por qué señalo esto, hermanos? Porque el ser humano por naturaleza, todos queremos que sean como uno. Por eso, fíjense, hay problemas en la iglesia. Llámese Betel, llámese Getsemaní, llámese como se llama, inclusive denominacionalmente. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, ser humildes o practicar la humildad, hermanos, qué difícil es. Pero San Pablo dice, con toda humildad, porque en el versículo 3, aunque todavía no llegamos allí, dice, solícitos en guardar la unidad. Y de Jesús mismo también dice en Filipenses, estando en condición de hombre, se humilló, miren, aparece otra vez, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, o siendo obediente, hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Miren, hermanos, entonces nosotros, revisen su vida, hermanos, revisemos nuestra vida, las diferentes estructuras donde nos relacionamos con gente, en las oficinas, con mucha frecuencia, no soporto a fulano, me cae mal. ¿Por qué? Porque cada uno, cada persona, hermanos, quiere hacer lo que piensa, quiere siempre tener la razón. ¿Por qué? Porque ese es la antítesis de la humildad, la soberbia, el orgullo. Por eso, hermanos, nosotros como Iglesia Betel, la palabra no solamente corrige, sino que la palabra también es preventiva. Que nuestro corazón, hermanos, con todo y lo que somos, con la ayuda de Dios, practiquemos lo que dice San Pablo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque es una de las bases de la unidad espiritual. Pasamos a la segunda base, hermanos, que es en el mismo versículo 2, miren, con toda humildad y mansedumbre,
añade, allí hay una coma en la versión de la escritura que yo tengo, con toda humildad y mansedumbre, coma, porque está como señalando una lista, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La segunda base de la unidad espiritual, hermanos, la base de la paciencia en amor, la base de la paciencia en amor. Macrotimia es la palabra de paciencia, macrotimia. Y da la idea, hermanos, esa es la paciencia, macrotimia. Y da la idea de soportar a gente provocadora. Esa es la idea esencial. ¿Dónde nos han provocado, hermanos? ¿Dónde te han provocado? Si contestas de la misma forma, es que no eres paciente. Es que no somos pacientes. Por eso en el matrimonio aparecen las discordias, aparece el exabrupto, la reacción. Es que tú, porque no hay paciencia, hay desesperación. ¿Y a quién podemos señalar, hermanos? De seguro que todos ustedes, todos nosotros, estaríamos en la misma actitud de una personita que mi esposa y yo conocemos, que afirmó tajantemente: en mi escuela, mamita, porque así le dicen a mi esposa Esther, en mi escuela, mamita, mira, traviesos, hasta fulano de tal acuchilla, etcétera, etcétera. Todos son unos groseros, menos yo, añadió esta niña. Todos desesperan fácilmente, todos nos provocan, menos nosotros. ¿Verdad, hermanos? Entonces, la pasamos macrotimia en el origen. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 5, 1 y 2, que ustedes conocen: justificados pues por la fe, etcétera, etcétera. Y en el versículo 2, cuando añade otras palabras, dice: la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Recuerdo, hermanos, de mis varias lecturas, un hombre, varón de Dios, reconocido como tal. Una ocasión, una persona, un joven concretamente, le dice: hermano, yo le pido que ore mucho a Dios por mí, para que yo sea una persona paciente. Hermana Marta, hermano Héctor, hermano Juan, hermano Pastor, hermana Prisi, los nombres de todos. Yo quiero ser paciente. Pido a Dios que me ayude a ser paciente. Y esta persona que escuchó la solicitud de este joven: hermano, ore por mí porque quiero ser paciente. Y entonces cuando oró la persona, porque este joven tenía respecto a esta persona una reputación o una consideración muy alta. Si él ora, de seguro que yo voy a ser paciente. Y empezó a orar el hermano. Y entre otras cosas dijo ese hermano: Dios, Señor, tú has escuchado que este joven quiere ser paciente y me ha pedido que yo ore por él para que sea un joven paciente. Entonces, Señor, yo me dirijo a ti orando para que le des paciencia. Y como tu palabra, Señor, dice que los pacientes logran ser pacientes cuando tú les mandas pruebas, yo te pido que les mandes las pruebas que consideras suficientes para que él empiece a ejercitar la paciencia. Si en tus planes, Señor, está que este joven
logre ser paciente, mándale tribulaciones. Señor, porque tú sabes, y así lo dice tu palabra, que la tribulación produce paciencia. Por lo tanto, Señor, para que se ejercite en la paciencia. Y el joven, hermanos, contrario. Ya no dijo el que usted oró así, de que Dios me mande pruebas, que Dios me mande tribulaciones. Hermano, es que usted está pidiendo que Dios le ayude para ser paciente. Y Dios, el entrenamiento que Él da para aquellos que quieren ser pacientes, es precisamente lo que yo he pedido al Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí hay dos cosas, hermanos, de la paciencia que debemos tomar en cuenta. Miren, soportándoos. La palabra soportar en el original tiene dos ideas. La negativa que todos conocemos: a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. Hablando de la iglesia, a la congregación, el pastor respecto a la congregación respecto al pastor. Y estas relaciones que he mencionado, hermanos, llega un momento que podemos, y tal vez hemos dicho, ya no lo soporto. ¿A poco no hemos dicho así alguna vez, hermanos? Ya no te soporto. Eres bien latosa, eres bien latoso, eres muy flojo, muy desordenado, eres muy exigente, etcétera, etcétera. Y aparece la palabra soportar. Y entonces tiene una imagen, una idea negativa. Aquí en las Escrituras, ese aspecto no está fuera, está incluido. Pero también tiene, hermanos, la fuerza, el aspecto positivo tiene fuerza. ¿Qué quiere decir? Significa también, hermanos, miren, ustedes van a hacer algo, que van a, ¿qué, hermanos? Comprar un carro. O tenemos el propósito de que en este año que ya inició, ahora sí vamos a ir a Acapulco o algún otro lugar donde uno pueda recrearse un día, 2 días, porque hemos trabajado como negros, estamos estresados de tantas cosas, enfermedades, problemas, trabajo, etcétera. Entonces necesitamos unas vacacioncitas. Ahora, para que tú lleves a cabo eso, ¿con qué lo soportas? ¿Qué tienes para llevarlo a cabo? Esa es la idea de soportar. Dice soportándos, también da la idea que uno pone como una especie de colchón para que alguien, hermanos, se recline allí. Esa es la idea. No solamente es la negativa de que hay que tolerarnos. La tolerancia es un aspecto bueno, hermanos, porque en la actualidad se lleva mucho a cabo y se promueve mucho la tolerancia entre los seres humanos. Tan es así que los que tienen alguna incapacidad ya no se les dice discapacitados, sino se les dice personas con capacidades diferentes, precisamente para que haya tolerancia en las relaciones humanas. De seguro hay muchos aspectos que surgen, hermanos, y que son negativos, porque finalmente los seres humanos somos imperfectos. Y también dice, hermanos, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Y ustedes saben, hermanos, que el amor en la actualidad a veces ya es simplemente un término, un vocabulario, ya no tiene contenido.
Pero en el término bíblico, hermanos, es que el amor, como el espíritu que te domina en tu corazón, no busque el cristiano, el creyente, nosotros por ejemplo, el salirse con la suya. Recuerden, hermanos, y hay un ejemplo de humildad, particularmente Cristo es el ejemplo por antonomasia, pero entre los seres humanos tenemos algunos pocos. Por ejemplo, Abraham, el famoso padre de la fe. Lot. Tú sabes que nuestros obreros, nuestros peones, nuestros pastores, porque tenían mucho ganado. Ustedes saben, tú sabes, Lot le dice a Abraham, parafraseando lo que leemos en Génesis, que nuestros trabajadores se han peleado entre ellos. Y eso no es correcto. Tú sabes que no es correcto, Lot. Abraham a Lot. Por lo tanto, mira, todas estas llanuras, elige tú hacia dónde te vas. Si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, Lot, le dice el tío al sobrino, Lot, yo me voy a la derecha. Fíjense, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si en una posición X nos dan a escoger y hay cosas ventajosas y cosas desventajosas? ¿Qué elegiríamos primero? Pues las ventajosas. ¿Por qué? Porque el corazón humano no está conquistado por el amor. Ustedes saben que el salmo del amor que todos conocemos es 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita. ¿Y nosotros no nos irritamos, hermanos? Chequemos la relación de nosotros como esposos, chequemos la relación de nosotros como hermanos carnales. Pablo, por ejemplo, tienes dos hermanos, una mujercita, un varón. Chequen allí, todo lo soporta, todos lo soportamos, hermanos. Si nuestra respuesta es que no todos soportamos, es que nos está faltando ese ingrediente. Por eso la palabra de Dios dice, para la unidad, que está en el versículo 3, previamente dice la humildad. Esa es una base. En segundo lugar, la paciencia en amor. Y finalmente, hermanos, en el versículo 3 precisamente, solícitos en guardar la unidad, y ese es nuestro tema, la base de la unidad espiritual. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Miren, por eso decíamos en la introducción, lo espiritual que se alude en el tema tiene que ver con el hecho de que nuestro texto habla de la unidad del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Solícitos en guardar, hermanos. Y esta palabra solícitos tiene algunos sinónimos en las mismas Sagradas Escrituras. Por ejemplo, diligencia. ¿Qué es diligencia, hermanos? Es hacerlo con atención, con rapidez, con cuidado. Solícitos en guardar. La base de la unidad espiritual, además de la humildad, la paciencia en amor, está la base de la solicitud. Pero aquí solicitud repito, como sinónimo de diligencia. En lo que se requiere, dice el apóstol, por ejemplo, en otro pasaje de las Escrituras, por ejemplo, en Romanos 12:11, que me permito leer, hermanos, dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos,
en lo que se requiere diligencia, como sinónimo de solicitud, atención, cuidado, esmero, afecto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito todo eso, hermanos? Dice en nuestro texto base, que es Efesios capítulo 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en guardar la unidad del Espíritu. Por eso, hermanos, en guardar la unidad. Y hablamos de la unidad, proclamamos la unidad, echamos en cara lo que aquellos que no hacen algo en pro de la unidad, pero no queremos ser humildes. Bien. No queremos hacer las cosas con diligencia, con atención, con cuidado, con esmero, con afecto. Por lo tanto, hermanos, no hay unidad. Pero nosotros, como creyentes en Cristo, sí queremos la unidad. En primer lugar, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que lo da. ¿Y qué nos pide a nosotros los que conformamos la iglesia? Y no solamente me estoy refiriendo a Betel, sino la iglesia en su inmensidad, hermanos. Y nosotros, obviamente, como parte de la Iglesia Universal, que practiquemos la humildad. La humildad. Que ejercitemos, hermanos, la paciencia con amor. Que de manera solícita busquemos esa unidad. Por ejemplo, ayer inclusive oramos, hermanos, para que cuando nosotros como Iglesia Betel tengamos nuestra reunión congregacional de hoy en 8, si nos designan para algo, que con diligencia, con afecto, con esmero, con cuidado, con atención, tomemos el cargo, llevándolo a cabo con humildad, con paciencia, en amor cristiano y con lo último que se ha señalado, con solicitud. Entonces, hermanos, concluyo, hermanos, diciendo lo siguiente. Sabemos ahora por qué la unidad de la Iglesia es muy difícil. Una de sus bases, la humildad, no procede de la inclinación natural del ser humano. Si no fuera por el trabajo del Espíritu Santo que recorre y está presente en su iglesia, como la sangre está presente en la totalidad del organismo humano, la iglesia estaría totalmente fragmentada. Como expuse en la predicación, Dios en Cristo no solo crió un nuevo hombre, sino que a partir de éste, una nueva comunidad, una nueva sociedad, la iglesia. Ella fue establecida para ser modelo de las otras estructuras. Por ello, el apóstol ha enfatizado que como fruto de nuestra salvación y para lograr la unidad, la iglesia, a través de cada creyente que la integra, debe vivir la humildad. Ser paciente, motivado por el amor al desarrollar su quehacer, y tener solicitud diligente, además de esmero, en guardar la unidad, porque ésta es y le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí la palabra, hermanos. Nos ponemos de pie para orar al Señor respecto a lo que Él nos ha dicho a través de las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Señor,
Te damos gracias porque en algún momento de nuestra vida, mediante el mensaje de tu palabra, tocaste el corazón de todos aquellos que, como leemos en tu misma palabra, nos escogiste antes de la fundación del mundo, y que de ellos estableciste una nueva comunidad, la Iglesia, para que en ella, integrados los que tú has llamado y añadiste para ser parte de la misma, vivamos, Señor, y practiquemos mi humilde de. Al hablar de la base de la unidad espiritual, tu palabra nos ha señalado el logro de tal cometido. La humildad la debemos vivir, la debemos practicar. Y que en el desarrollo de nuestros quehaceres como integrantes de tu Iglesia tengamos paciencia, soportándonos, dice San Pablo, en amor. Y soportar, hemos dicho, tiene el lado negativo de tolerarse, pero la tolerancia a partir de una base que es el amor. Concédenos a los que nos reunimos y conformamos la Iglesia Betel tener esta base que sostenga nuestra vida eclesiástica. Que en lo que nos corresponda como delegación tuya a través de tu Iglesia tengamos solicitud, tengamos diligencia, tengamos atención, tengamos afecto, tengamos esmero para llevarla a cabo. Porque tu Espíritu eso espera de tu Iglesia y trabaja en tu Iglesia para que estas distintivas los distingan siempre a partir de una vida cuya base sea la enseñanza de tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.